muy buena de trabajar con el doctor Brusual. Yo fui tutoreado por él en mi tesis de pregrado. En esa oportunidad estábamos trabajando con software de procesamiento digital de imágenes para reconocimiento. Estamos hablando de los años 80, a finales de los 80, o sea, apenas se estaba tratando de implementar esas cosas. Tuve la oportunidad de asistir al Centro Científico IBM en Caracas para revisar algunas cosas por allá. Él ha tutoriado muchísimos estudiantes, no solamente en el área de astronomía, sino de física, de historia, de muchas ciencias, de muchas áreas. Ha sido una persona que ha estado muy preocupada por la formación de los jóvenes. Y bueno, en esta oportunidad el doctor Brusal nos va a presentar su charla acerca de los nuevos descubrimientos del telescopio James Webb. Con ustedes queda el doctor Gustavo Brusal. Hola, muchas gracias, Alexander. ¿Me escuchan? Perfectamente. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver? Sí, perfecto, se ve nítido. Muy bien. Pues hoy les voy a hacer como un paseo por los últimos descubrimientos de estos 2 años de operación del telescopio James Webb, que como ustedes saben, probablemente mejor que yo, casi cada semana hay un nuevo anuncio sobre nuevos descubrimientos y nuevos logros de este telescopio, que ha funcionado mucho mejor que las expectativas, ¿no? Entonces realmente es increíble todo lo que hemos aprendido en 2 años, o todo lo que hemos descubierto. Por ejemplo, simplemente esta imagen, uno puede estar horas mirándola, viendo la cantidad de objetos allí. Solamente lo que tienen las spikes, las espinas estas son estrellas, todo lo demás que allí son galaxias, ¿no? Ya ustedes están acostumbrados a ver estas imágenes. Esta figura la han visto muchas veces, tiene mucho tiempo en internet, pero es muy importante, o sea, porque una de las razones por las cuales se hizo el telescopio James Webb es para explorar este cilindro evolutivo en mucho detalle, ¿no? Aquí lo que vemos es una visión artística, como hablaban ustedes de arte, este es un artista bien inspirado, de qué es lo que se espera, cómo evoluciona el universo. ¿Sí? Tenemos a la izquierda, desde el Big Bang, vamos a ver cómo va a ir evolucionando hasta formar las galaxias actuales, pasando por diferentes épocas, ¿sí? Hasta hace poco, o sea, el telescopio va a tener en Navidad, hace 3 años, creo que lo lanzaron, sí, o sí, pocos años, 2 o 3 años tiene funcionando. Hasta ahora, esto no lo habíamos podido explorar. El telescopio James Webb nos está dando la oportunidad de realmente explorar esta zona, ¿sí? ¿Qué pasó entre el momento que salió la radiación de fondo y el momento que se forman las primeras galaxias y las primeras estrellas? Entonces, esa es la gran aporte que va a tener este telescopio, porque esta zona de aquí la teníamos más bien cubierta con el telescopio Hubble. Entonces, aquí, esto para poner en contexto alguna de las terminologías que se usa en esta materia, y algunos de ustedes quizás no la tengan, no estén muy familiarizados, ¿no? Entonces, inicialmente es el Big Bang, tenemos un plasma caliente, que son partículas cargadas, positivas y negativas, que se formaron en el Big Bang. Los astrónomos no saben por qué se produce el Big Bang, pero suponen que existe. El universo empieza a expandirse y cuando la última interacción que tiene la materia con estas partículas, se produce la radiación de fondo, que es la que nosotros hemos estudiado en mucho detalle. Luego se neutraliza el material porque ya la radiación está fría y no puede ionizar a los átomos. Entonces, esta parte acá que llamamos
la edad oscura, ¿sí? Aquí el universo es oscuro, no hay radiación, no hay estrellas, es gas frío, hay la radiación de fondo que no puede ionizar, entonces no hay emisión de radiación, ¿sí? Hasta que empiezan a formarse las primeras estrellas, ¿sí? Este es un misterio porque las primeras estrellas todavía no las hemos descubierto, ni siquiera con el telescopio James Webb. Estas primeras estrellas deberían estar formadas solamente de hidrógeno y helio porque no había habido tiempo ni oportunidad de formar elementos más pesados. Entonces, lo indicativo de que son realmente las primeras estrellas es su composición química. Pero esas todavía no las estamos buscando, ¿sí? Cuando estas estrellas se empiezan a formar, algunas de ellas con mucha masa y emitiendo energía de muy alta temperatura, empiezan a ionizar al hidrógeno, al gas. Se apagó su micrófono, doctor Gustavo. Aló, el micrófono, el micrófono. No, la pantalla está perfecta, No el sé, micrófono. Ahora sí. no sé por qué se apagó solo. Espero que no siga sucediendo. Entonces, ven, estas burbujas, las estrellas calientes empiezan a ionizar el gas, empiezan a formarse estas burbujas de gas ionizado que empieza a ser transparente, porque cuando ya el gas está ionizado, no puede absorber la radiación. Eventualmente, después de 1 billón, o sea, 1 gigaño, 1.000 millones de años después del Big Bang, el universo se hace transparente. Entonces, lo que nos va a permitir el telescopio James Webb esencialmente es estudiar esta franja de tiempo entre cuando salió la radiación cósmica y cuando se hizo transparente el universo. Esta etapa es la que llamamos reionización, ¿sí? Me detuve mucho acá, pero esta es otra representación de lo mismo, ¿sí? Tenemos acá la formación de las burbujas que cuando está reonizándose el universo, y finalmente cuando está totalmente ionizado vamos a empezar a formar las galaxias y ver. Pero entonces la gracia de la física es poner números, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ven que hay que si 400.000 años, 100.000 años, 1.000 millones de años, 4.000 millones, 8.000 millones, 13.800 millones. Esos números no vienen de gratis, ¿sí? Esto no es la inteligencia artificial ni nadie, sino son mediciones que se van haciendo lo más precisa posible, determinando la edad de diferentes fenómenos físicos. Entonces, para eso es que nos hace falta un telescopio como el telescopio espacial, para establecer esta escala temporal, por ejemplo, o esta escala de corrimiento al rojo. Entonces, es lo que digo acá, el modelo Lambda CDM, como que es el modelo que mejor nos describe el universo, pero tiene muchos parámetros que tenemos que ajustar, ¿sí? Eso no viene gratis. Aquí les recuerdo rápidamente qué es esto de la radiación de fondo. En 1992, poco después que Alexander era estudiante mío, se hizo esta medición de la radiación de fondo con el satélite COBE. Luego se repitió en el 2003 con el satélite WMAP, que ven que tiene mucha más resolución, es la misma radiación. Y luego en 2013 con el satélite Planck, que tiene muchísima más resolución, ¿sí? Entonces, estas son tres grandes observaciones. Aquí ven cómo se compara la resolución, que aportaron casi todo lo que conocemos acerca de los parámetros que rigen nuestro universo, viene de acá. Sabemos la edad del universo, 13.8 millardos, o sea, miles de millones de años, con un porcentaje ridículo de error de 1%. La expansión, aproximadamente 67 o 69 kilómetros por segundo por megaparsec.
que la cantidad de materia corresponde a omega igual a 1, que es un universo que se va a expandir para siempre, pero va a llegar con velocidad cero al infinito. Se supone que ocurrió la inflación al principio y que se expandirá para siempre. Eso está muy bien. Antes del satélite Planck teníamos estos valores, después del satélite Planck tenemos estos valores, donde esto es el porcentaje de materia y energía en cada componente. O sea, debemos concentrarnos en el de la derecha. Si es la materia ordinaria, como nosotros, es apenas 4.9%, la materia oscura, gravitante, es 26.8%, y la energía oscura, 68.3%. Eso está bastante bien establecido. Entonces, ¿para qué queremos, si ya sabemos eso, para qué queremos el James Webb? Pues como les digo, para encontrar los objetos que van a estar formándose en cada momento del tiempo. Y aquí quiero que se fijen bien en estos valores del corrimiento al rojo, que como ustedes saben, el redshift es lo que nos indica fácilmente la distancia de un objeto, ¿sí? Generalmente no hablamos cuando hay artículos de divulgación, hablan en edad y el tiempo que se demoró la luz para llegar, pero normalmente los astrónomos hablan en términos de corrimiento al rojo. Entonces, fíjense, la edad oscura termina entre 15 y 20 en términos de Z, y la reionización termina en Z igual 6. Entonces, cualquier objeto que descubramos con estos telescopios que tenga un Z entre 6 y 15 más o menos, va a estar en la época de reionización, en la cual el universo era parcialmente transparente y todavía había nubes de gas absorbiendo la radiación. Después de Z igual 6 hasta Z igual 2 es el universo que conocemos más, y en Z igual 2 ocurre lo que llamamos el mediodía cósmico, ¿sí? Aquí tenemos el amanecer cósmico, y para atrás, amanecer cósmico, el mediodía cósmico, y nosotros aquí estamos en algo así como el atardecer, el crepúsculo, ¿no? Ya toda la acción del universo sucedió. Nosotros estamos ya disfrutando las consecuencias de la evolución que ha tenido el universo, y está en una fase muy pasiva, camino a su desaparición cuando se enfríe todo lo que se puede enfriar. Entonces, para eso hicieron este telescopio que ha resultado realmente maravilloso. Está diseñado para trabajar en longitudes de onda infrarrojas, pero como van a ver, cuando estamos trabajando a corrimientos rojos tan enormes, que aunque la detección sea en el infrarrojo, estamos viendo el extremo ultravioleta. El espejo primario tiene 6.5 metros de diámetro, está hecho de berilio ultraliviano, cubierto de láminas de oro, y el gran problema es ocultarle la radiación solar para que no se caliente, ¿sí? Para que pueda ver en el infrarrojo, porque cualquier emisión lo dañaría. Y hay 5 capas de este material aislante que, como ustedes saben, había mucha expectativa si se iban a poder abrir adecuadamente cuando llegara a su punto final. Todo eso iba encerrado en un cohete, todo doblado. Y, como les digo, son del tamaño de una cancha de tenis. ¿Sí? Son grandes, pero tampoco enormes, ¿no? Y está ubicado en L2, que ya le voy a explicar qué es. Y uno de sus objetivos fundamentales desde el punto de vista de la cosmología es estudiar las primeras estrellas y las galaxias responsables de la reionización. Aquí comparamos el tamaño del Hubble, el espejo del telescopio Hubble, con el de James Webb. Ven que la diferencia es realmente grande, ¿no? Y aquí, bueno, comparado con una cancha de tenis. Entonces, ¿qué es esto de L2? Aquí tenemos el Sol, aquí está la Tierra, y este punto es L2. Hay 5 puntos en esta configuración donde la aceleración de gravedad es 0. ¿Sí? Eso lo estudió Lagrange y Euler.
ya hicieron un artículo, ya en esa época había premios, les premiaron ese artículo. Probablemente Lagrange y Euler nunca se imaginaron la importancia de estos puntos. El hecho es que ustedes ponen aquí un objeto en L2 que está a 1.5 millones de kilómetros respecto a la Tierra, más 250 millones de kilómetros respecto al Sol. O sea, un objeto en L2 va a ir cayendo alrededor de esta órbita, en una órbita circular, sin sentir ninguna fuerza gravitacional, ¿sí? Así como va la Tierra en una órbita, en L2, como está un poquito más lejos, pero igual se compensa la fuerza centrífuga, va a compensar la fuerza de atracción. Entonces, es una cosa sencilla porque solamente hay que darle pequeñas correcciones a la órbita del telescopio, porque claro, va a haber fluctuaciones, pero va cayendo en caída libre. Entonces, es una cosa ideal y por eso se usa tanto. Bueno, ¿qué ha observado el telescopio? En realidad, muchísimas cosas. Yo hice una selección de algunos objetos para darles una visión panorámica. Este es un campo que ustedes conocen mucho que se llama el campo profundo del Hubble, que fue estudiado muchas veces. Fíjense aquí, 11.3 días de exposición con el telescopio Hubble en un punto del cielo, mientras que a la derecha está con el telescopio James Webb en menos de un día, ¿no? Y claro, en la pantalla quizás no se aprecia tanto, hay más nitidez en la imagen del James Webb. Algunas galaxias se ven con más detalle y, como es natural, las que son más rojas se van a ver con más definición porque están emitidas en el infrarrojo. Esta es la misma imagen que tenía al principio. A la izquierda, observada con el Hubble, es un cúmulo llamado así, MAX. A la derecha está con el James Webb. Y pueden ver que las galaxias así rojas, donde la emisión infrarroja es importante, se ve mucho mejor en las imágenes del James Webb que en las imágenes del Hubble. Lo mismo la definición, por ejemplo, ven aquí la definición de la estructura de esta galaxia es mejor en la imagen de la derecha que en la de la izquierda, porque es un telescopio mucho más grande. Y observa mucho con tiempos de exposición bastante más cortos. Pero todo esto que ven aquí son galaxias, y cada punto es una galaxia. O sea, entonces son decenas de miles de objetos por exposición. Entonces es una cantidad de información impresionante que llega de repente. Entonces, ¿qué ha observado el Hubble respecto a la reionización? En esta imagen han contado 45.000 galaxias, ¿sí? Prácticamente aquí hay una estrella y aquí hay otra estrella. Todo lo demás son galaxias, ¿sí? Muchas de estas galaxias, no todas obviamente, pero muchas están en la época que corresponde a la reionización, ¿sí? Esto eso no sale de simplemente ver las galaxias, sino que hay que hacer un estudio detallado de sus colores o de su espectro, y de todas estas que les digo, de las 45.000 que hay aquí, hay alrededor de 700 que están en esta fase importante. Y uno de los descubrimientos más importantes que se ha hecho en este sentido es que parece ser que las galaxias que más contribuyen a la reionización son galaxias pequeñas. No eran las grandes galaxias como se hubiera esperado al principio, sino las galaxias enanas, tipo nube de Magallanes o aún más pequeñas, que hay muchísimas, son más eficientes. El trabajo colectivo de todas estas galaxias son más eficientes en producir fotones o radiación capaz de ionizar al hidrógeno, o sea, con longitud de onda menor que 912 angstroms,
que una sola galaxia muy grande. ¿Sí? Es el trabajo colectivo de las galaxias pequeñas. Entonces eso es una gran aporte, ¿no? Entonces ya estamos aquí en esta zona con muchas galaxias pequeñas que empiezan a ionizar el universo. ¿Sí? Entonces, esas galaxias existen, no era ciencia ficción de los astrónomos. Aquí está otra concepción artística un poquito mejor que la que había antes. ¿Sí? Empiezan a formarse estas galaxias, empiezan a formarse estas burbujas, que es como grandes regiones H2 de hidrógeno ionizado, cuando a medida que, o sea, lo que está fuera de la burbuja todavía es neutro, es H1, y aquí sería H2. Cuando empiezan a tocarse las burbujas, empieza a ser un solo gas, ¿sí? Ya no importa de qué galaxia pertenece, ya está todo ionizado, y al final ya tenemos este universo transparente. Piensen que si el universo no se hubiera ionizado, no podríamos ver nada, porque el hidrógeno iba absorbiendo toda la luz que formaban las estrellas. Entonces, es crucial que el universo se haya vuelto transparente, o sea, que se haya reionizado para que nosotros podamos ver todo lo que vemos. ¿Sí? Esta es una visión artística, pero bastante bien hecha, por cierto. Y esto es otra muestra de arte basado en la astronomía. Aquí tenemos 3 galaxias hechas por un pintor digital que nos muestra metidas como en una neblina. ¿Sí? Esa neblina sería el gas neutro que empieza a ser ionizado. ¿Sí? Entonces lo que hay que pensar es que el universo era así al principio, todo neblinoso, y las estrellas lo van limpiando. ¿Sí? La radiación de las estrellas va separando al hidrógeno en protones y electrones y lo va haciendo transparente. Entonces, eso es algo muy fundamental y que si no existiese este fenómeno no veríamos lo que vemos. Por ejemplo, aquí, ¿cómo se estudia esto? O sea, aquí vemos un campo que lo llaman GUTS en el sur. Uno se concentra, la vista se concentra en las galaxias bonitas y grandes, pero lo importante es realmente los puntos estos que parecen insignificantes al ojo humano, pero que esconden gran información. Aquí vemos, por ejemplo, esta galaxia, que es una amplificación de este punto. Entonces, cuando estudian el espectro de un objeto como ese, esto es lo que vemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabe el astrónomo que realmente hay emisión del gas? Pues estudiando su espectro, ¿no? Sí, lo de arriba es la observación que nos da la longitud de onda en el eje X, en micrones, porque está en el sistema de referencia del observador. Esto corresponde a poco de 1000 angstroms acá. Y lo estamos viendo a 1 micrón prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo descompone el astrónomo esto? O sea, aquí tenemos la línea amarilla que vemos aquí, que sube aquí, baja aquí, nos da la luz emitida por este objeto. Mientras que lo que tendríamos acá es la luz realmente emitida por las estrellas, está aquí en este tono medio rosado, ¿no? Entonces lo importante es que el gas absorbe toda esta radiación y la reemite, como en las regiones H2, en líneas de emisión, en esta parte que llamamos nebular. ¿Sí? Entonces hay todo este exceso de radiación debido a el gas ionizado que cuando se recombina produce la radiación del nebular, incluyendo las líneas de emisión. ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos saber que realmente estamos viendo galaxias responsables de la reionización del universo, porque no solamente vemos la emisión de la galaxia, sino también la emisión del gas que está alrededor. Entonces, una cosa importante es que estas líneas de emisión
se han detectado líneas de oxígeno que estas galaxias, a pesar de que son muy jóvenes, ya tenían elementos pesados como el carbono, nitrógeno, oxígeno, que es un problema ahora entender cómo se formó tan rápido. Otra cosa importante que ha visto este telescopio, fíjense que hay infinitas galaxias acá y una sola estrella. O sea, la estrella está en todo el medio. Pero aquí estamos viendo 3 cúmulos de galaxias. Hay uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí, que están aparentemente en fusión para formar un gran cúmulo en el futuro, o más hacia nosotros. Y vemos gran cantidad de objetos muy larguitos, muy rojos, como arcos, que es el fenómeno del lente gravitacional que nos permite ver todas esas galaxias al fondo de estos cúmulos, ¿no? Entonces, es impresionante realmente el grado de detalle que tenemos ahora acerca de estas galaxias. Vean prácticamente cualquier galaxia que ustedes se concentren, y aquí en la mala resolución de una pantalla de computadora se le ve la estructura. Imagínense cuando lo hacen bien matemáticamente, toda la información que pueden sacar. Esta es otra muy importante. Aquí hay unos puntos, unos circulitos blancos, ¿sí?, que lo ven a lo largo de toda esta línea. Estas son galaxias que están al mismo corrimiento al rojo y que, de acuerdo a la teoría, pertenecen a decir como un filamento de la araña cósmica. Esto llaman el Cosmic Web. Como saben, en la evolución del universo, las galaxias no se van formando uniformemente distribuidas, sino a lo largo de filamentos. Entonces, esto sería como un filamento, porque todas estas galaxias están a la misma distancia. Claro, como aquí lo vemos en proyección y hay muchas galaxias que están delante del filamento y otras detrás, no nos damos cuenta, pero esto sería como un filamento de los que vemos en las simulaciones, ¿no?, realmente. Y lo importante es que ya midiendo el corrimiento al rojo de estas galaxias le podemos poner una fecha. ¿Sí? Sabemos que 830 millones después del Big Bang ya había estos filamentos y ya había galaxias que lo estaban definiendo. Esos números son importantes. Luego ha habido una gran industria de descubrir galaxias distantes. Fíjense, este es otro campo impresionante de un survey que se llama Hades o Yates, ¿sí? Igual el ojo no ve las cosas que hay que ver, esto lo detectan con computadoras. Fíjense, hay un punto insignificante acá, que lo amplificamos acá, y cuando le toman el espectro, es una maravilla de espectro también para un objeto tan lejano, vemos que corresponde a un objeto, a un corrimiento al rojo de 14, lo cual es enorme. La línea de Lyman alfa, que prácticamente ocurre a 912, aquí la estamos viendo a poco menos de 2 micrones. ¿Sí? Entonces, esto es la emisión de ese objeto a Z14. Eso es realmente monstruoso. Y toda la luz acá emitida, si aquí hubiese algo emitido a menos de esta longitud de onda, es absorbida por cualquier átomo de hidrógeno que haya en el camino. Esta actualmente es la galaxia más distante que ha descubierto el Hubble, y como ven está en la frontera cuando empiezan a formarse las galaxias. Les dije que era entre 15, más de 15, esto está en 14, ¿sí? Es casi lo más viejo que esperamos encontrar galaxias. Y esto fue descubierto en el segundo año de observación. Va a haber muchas de estas galaxias cuando los datos estén más completos. Aquí les muestro otras. Esta es una galaxia Z7, que ahora nos parece poco, pero que realmente es mucho. ¿Cómo encuentran esto? ¿No? Es impresionante. Esta es una imagen directa del telescopio James Webb a la izquierda, donde ven objetos. La imagen central son espectros, como esto llaman grisma, es una red de difracción donde
cada objeto que está aquí se vuelve un espectro, ¿sí? Por ejemplo, esta estrella o esta galaxia da este espectro, esta de aquí, esta, etc. Entonces, aquí el que nos interesa es esta cosa insignificante, que quién sabe dónde está por aquí, que cuando la vemos en más detalle, tiene estos 3 puntos, ¿sí? Estos 3 puntos, cuando les hacen un barrido en longitud de onda, esto es un espectro, ¿sí? Aquí en longitud de onda, corresponde a 3 líneas de emisión muy bien determinadas de oxígeno y de H beta, una línea de hidrógeno y 2 de oxígeno. Entonces, es realmente impresionante cómo se descubren estas galaxias, ¿sí? Esta corresponde a 7.6. Pero son cosas reales, ¿sí? No es mitología. Aquí hay otro conjunto de galaxias muy lejanas, a 10.4, 11.6, 12.6, 13.2. ¿Sí? Vean que todas se les acaba la emisión en esta línea roja, que es donde se acaba el hidrógeno, ¿sí? O sea, donde el hidrógeno empieza a absorber toda la radiación, ¿sí? Se hace opaco, debido a que el hidrógeno no deja pasar la luz. Como que hubiera una cortina allí que no nos deja ver. Fíjense que en el espectro, abajo, vemos píxeles amarillos que corresponden a emisión a la derecha de la línea roja y prácticamente ninguno a la izquierda. La masa de estos objetos son hasta 10 a la 8 masas solares, son relativamente más pequeñas que las galaxias que conocemos, son tipo nube de Magallanes más o menos. Y las edades son realmente jóvenes. ¿Cómo sabemos que son tan jóvenes? Por el tipo de estrellas que están dominando estas galaxias. No hay estrellas viejas, esencialmente. Entonces están realmente recién formadas. Estas galaxias las llaman Lyman Break, porque este salto, ¿sabes cómo decir? Salto de Lyman, porque aquí esto se llama así. Entonces son descubiertas por esta discontinuidad. 0 fotones a la izquierda, muchos fotones a la derecha. Aquí hay otra muy interesante, que fue, este es AZ casi 11, y tiene mucho tiempo de exposición. Fue observada con muchas señales de ruido. Fíjense que este espectro es mejor que muchos de los espectros que conocíamos antes con telescopios terrestres de objetos más cercanos, ¿no? E impresionante de esta galaxia es la cantidad de líneas de otros elementos que se han identificado, que oxígeno, hidrógeno, neón, helio, oxígeno, magnesio, carbono. O sea, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, que esta galaxia que está tan lejana ya se la había ingeniado para formar estos elementos químicos, ¿sí? Aquí se ven las líneas en el espectro, ¿no? Cada punto más brillante, los píxeles más brillantes son líneas de emisión. Entonces, en un tiempo muy corto ya había todos estos elementos. Y fíjense todo lo que se puede sacar de estos estudios, ¿sí? Se puede sacar la masa, una idea de la tasa de formación estelar, las edades, la extinción por polvo. Y una cosa que es muy importante ahora es lo que llaman la fracción de escape. ¿Qué cantidad de fotones pueden escapar de la galaxia? Porque la galaxia también tiene mucho gas hidrógeno que le va a impedir que todos los fotones escapen y puedan ionizar al medio, ¿no? Entonces, la fracción de escape es pequeña, ¿sí? Como 3%. Quiere decir que se come los fotones con gran cantidad. Esta es otra cosa interesante. Esta es la misma galaxia. La galaxia que estábamos estudiando es esta que está aquí. Pero tiene un objeto compañero aquí, que parece ser una nube de helio ionizado que está allí, que prácticamente todavía no es galaxia, ¿sí? Han detectado emisión de helio en esa nubosidad, ¿sí? Una bola de gas de helio. Entonces, en este tipo de objetos es más probable que empecemos a encontrar
las primeras estrellas, ¿ya? No tanto en galaxias a sí mismas, sino como en nubes de gas alrededor de lo que llamamos galaxias, que todavía tengan el material primigenio o prístino, como lo llaman, que no ha sido contaminado por las supernovas producidas en galaxias, ¿sí? Entonces, de nuevo, les recuerdo que estamos ya viendo galaxias aquí. Z14, Z10, esto es en esta zona, ¿sí? Todavía el universo no es totalmente transparente, pero estamos en el amanecer, ¿sí? La aurora cósmica. Es muy impresionante que suceda así. Otras cosas maravillosas que nos ha mostrado este telescopio, por ejemplo, aquí, vean este cuadrito, hay dos rayitas, ¿sí? Que es la imagen a través de un lente gravitacional que nos da este cúmulo. El cúmulo está a z igual 1 de unas galaxias lejanas. En este caso, esta galaxia está a z igual 10. Y lo interesante acá esta es la misma, o sea, la configuración de la lente gravitacional es tal que vemos la imagen dos veces, ¿sí? Esta imagen es un reflejo de esta misma, ¿no? Vea que cada punto, o sea, este punto es este mismo objeto, y así sucesivamente. Entonces, estos objetos son cúmulos estelares, ¿sí? Cúmulos estelares en una galaxia z igual 10, que las podemos ver gracias al efecto gravitacional de un cúmulo que está a z igual 1. Entonces, esto es importante, aparte del descubrimiento de sí mismo, porque nos dice que a z igual 10 ya teníamos cúmulos estelares que probablemente son precursores de cosas como los cúmulos globulares de nuestra galaxia. Entonces, es que es una mina de datos este instrumento. O sea, cualquier cosa que estudien más o menos en detalle van a descubrir cosas como esta. Claro, no es trivial, eso requiere mucha teoría, mucho procesamiento, pero es maravilloso. Igual esto lo deben conocer ustedes. Hay esta famosa estrella que llaman Earendel, no sé cómo se pronuncia, que es estrella de la mañana en inglés antiguo. ¿Sí? Esta es una estrella que se pudo ver gracias a una lente gravitacional también. Ya la había descubierto el Hubble, pero también la observaron con James Webb. Es una estrella individual formada 900 millones de años después del Big Bang. En su época era una estrella supergigante azul, eso bien pocos millones de años. Eso está súper muerta ya, pero todavía recibimos su luz. Y es muy, o sea, más que el valor astrofísico de esto, es impresionante que con esta lupa gravitacional podamos ver una estrella formada prácticamente en los primeros momentos de la vida del universo. Luego viene toda la industria de los cuasares o los agujeros negros. Hay un survey que se llama CERS, que barrió todas estas zonas del cielo con el objeto de buscar agujeros negros. Entonces, han encontrado muchísimo. Esto prácticamente es lo mismo que decir cuasares hoy en día. Entonces, han descubierto, por ejemplo, a 13.2 billones de años, por 13.200 millones de años, casi 570 millones después del Big Bang, ya había objetos como cuasares o agujeros negros. ¿Cómo sabemos que allí hay un agujero negro? Igual tienen que recurrir al espectro y hacer un pequeño análisis. Entonces, aquí tenían los puntos blancos, son los datos. Tenemos una línea de emisión y vemos que el gas en una galaxia normal debería seguir la línea morada, ¿sí? O sea que es una línea relativamente angosta, ¿sí? Y
esta cosa amarilla, que es una componente mucho más ancha, corresponde a el material que se encuentra en un disco alrededor, va rotando. O sea, como ustedes saben, el material que le cae al agujero negro no lo vemos después que pasa el horizonte de eventos, pero antes de caer al horizonte de eventos va rotando muy rápido y va emitiendo radiación. Y por rotar tan rápido es que el ancho de esta gaussiana, por así decirlo, es más ancho que el del gas frío de la galaxia. Pues simplemente de estudiar el ancho de las líneas de emisión pueden saber si es un agujero negro o es una galaxia. Entonces, de esta manera han descubierto muchísimos agujeros negros en el universo lejano. Aquí hay otros dos. Sí, fíjense que prácticamente las fuentes son imperceptibles. Aquí este objetico, aquí, este pequeño acá. Y de nuevo, hay hierro, oxígeno en el gas que está alrededor del agujero negro. ¿Sí? Fíjense aquí que se ve claramente que la línea es bastante ancha. ¿Sí? Porque tiene estas alas que llaman. ¿Sí? Entonces no hay duda de que estos objetos por lo menos tienen un objeto central, puede que no sea agujero negro, pero un objeto central masivo en el cual hay gas rotando a gran velocidad. ¿Sí? Aquí están en la misma, en una misma figura, en función de la edad del universo. Fíjate, este lo estamos viendo apenas unos 500 millones de años después que se formó el universo, y estos a casi 1 gigaño. La masa de estos agujeros es alrededor de 1 millón de masas solares, que es bastante, pero no es tan grande como los que habíamos observado más cercanos con otros telescopios que no tenían la sensibilidad para llegar a masas tan bajas. Entonces, eventualmente esta figura se va a llenar de puntos por todos lados. Aquí hay otra detección donde aquí está la galaxia que ve el James Webb, el telescopio Chandra en rayos X, ve la emisión de ese disco de acreción alrededor del agujero negro, que es brillantísimo en rayos X. Entonces, es un estudio complementario de telescopio Chandra con el telescopio James Webb, donde los rayos X están aquí en color violeta, y se ve realmente espectacular este tipo de descubrimientos. Entonces, ¿qué es la conclusión en esto? Que en los primeros 600 millones de años después del Big Bang ya habían estos objetos. ¿Sí? Realmente eso es poco tiempo, ¿no? ¿Cómo se formaron y crecieron tan rápido? ¿Sí? O ya el universo nació con ellos. ¿Había semillas de agujeros negros? ¿O hizo falta que el material cayera y se agrupara para formar esa masa? Eso no se sabe. ¿Sí? Todo eso se tendrá que explicar en los próximos años. Muchísimos esto se llama núcleos activos de galaxias, agujeros negros, cuasares, todos estábamos hablando de lo mismo. Muchísimos han sido descubiertos en este intervalo de Z, por aquí está esta referencia. Entonces, realmente hay que explicarlo, ¿sí? ¿Cómo se formaron estos objetos? Sí, fíjense, ya saben la edad, tantos millones de años, tanta masa, ¿cómo formamos eso? Eso da trabajo a los físicos teóricos por bastante tiempo. Igual de este mismo survey, fíjense que arriba está el survey que les mostré al principio. Han ido descubriendo galaxias bastante lejanas también, ¿sí? Y tienen líneas de oxígeno, oxígeno, oxígeno. ¿De dónde salió ese oxígeno? Entonces, al tener oxígeno, ¿qué quiere decir que haya oxígeno? Que hubo unas estrellas que produjeron oxígeno, explotaron con supernova, tuvieron tiempo de contaminar el gas para que las nuevas estrellas que se formaran fueran ricas en oxígeno. Entonces, hay todos unos procesos que no entendemos en esta era acá. Luego se han estudiado objetos cercanos, no todo es lejano con el James Webb. Estas figuras las deben haber visto, son realmente impresionantes.
son tan raras porque son en el infrarrojo. Como están cerca, aquí sí el James Webb las observa en la longitud de onda que emiten, y la estructura que vemos es impresionante, ¿sí? Comparado con lo que estamos acostumbrados. Este es un survey que llaman FANS. Dice la física a resolución angular muy alta de galaxias cercanas. Entonces aquí están estudiando, o es un sondeo que persigue estudiar en detalle todo lo que sucede en estas galaxias, ¿sí? Aquí vemos las regiones de formación estelar con todo su detalle, mucho más detalle del que estamos acostumbrados. Por ejemplo, esto es también con el Webb, pero en las longitudes de onda más cortas que puede observar. Cuando vamos al mediano infrarrojo, vean todos los detalles que surgen, ¿no? Es realmente impresionante. Por ejemplo, esta galaxia la conocen ustedes, M82, es una galaxia regular, como un brote, un starburst que llaman. Cuando la observamos en el mediano infrarrojo, se ve todo este material que está haciendo, es como un viento galáctico, está siendo expulsado de la galaxia y emite gran cantidad de radiación infrarroja. Esta es una galaxia enana o pequeña, cercana a nosotros, que se llama NGC 6822. O sea, esto no es un campo de la Vía Láctea, sino son estrellas de una galaxia cercana, que cuando la vemos en una imagen en diferentes bandas del James Webb, se ve realmente impresionante. Esto, cuando combinan esta más esta, se ve esto, ¿sí? Son objetos de una galaxia muy pequeña, pero vean todo lo que se puede hacer acá, ¿no? Realmente espectacular. Hay objetos de la Vía Láctea, también se han estudiado. Este es un cúmulo estelar, una región de formación estelar en la parte más lejana de la Vía Láctea. Outer Galaxy, como dice, la parte lejana. Como el telescopio puede ver en el infrarrojo, no le fastidia tanto la extinción. Esto es un cúmulo estelar en el centro de la Vía Láctea. Fíjense que es impresionante el grado de detalle que podemos alcanzar. Es realmente impresionante. Y este es un cúmulo estelar o sea, una pequeña zona del cúmulo M92, que es uno de los clásicos globulares de nuestra galaxia, que no sé, es impresionante la cantidad de estrellas. Tengo el radio de 2 años luz apenas. O sea, puede ser como un cuarto del cúmulo. La parte central de estos cúmulos no las pueden fotografiar porque se satura el telescopio, ¿no? Tienen que ir a las zonas externas de los cúmulos globulares. A la par de todos estos resultados, se han encontrado resultados, como así, inesperados, ¿sí? Cosas que los astrónomos no esperaban que sucediese. Una de las más importantes es que todas estas galaxias detectadas en la época de reionización tienen las propiedades que esperábamos, tanto a masa como dispersión de velocidad, etcétera, pero la composición química de elementos químicos pesados no esperábamos que fuesen tan ricas en esto. O sea, entonces no están formadas por las primeras estrellas, lo que llamábamos población 3, que debería ser solamente hidrógeno y helio. Entonces, la esperanza es que se puedan detectar estas estrellas de población 3 utilizando esta cosa que llaman espectroscopía de campo integral, o sea, unidades de campo integral, usando el mismo James Webb, que se pueda separar regiones de formación estelar en una galaxia para separar lo que llamamos que haya unas zonas de material primigenio o prístino y otras donde ya está contaminada, ¿sí? Tratar de separar regiones contaminadas de regiones no contaminadas. Como por ejemplo acá tendríamos ya una región contaminada aquí, una región no contaminada acá. Si logramos sacar el espectro por separado de estas dos, podríamos ver que esta está rica en helio
esta está rica en hidrógeno, y combinando una con otra tendríamos acá, esta podría tener carbono. Entonces, el objetivo ahora va a ser estudiar esta fotometría bidimensional con estos IFUs para tratar de ubicar zonas de las galaxias que todavía no han sido contaminadas. Sí, quizá la novedad es que los astrónomos esperaban que toda la galaxia fuese no contaminada o contaminada, pero ahora hay la creencia de que va a ir por zonas. Como les mostré en la galaxia aquella anterior, había una burbuja de helio, donde parecía que no había habido contaminación. Este es un famoso gráfico que se llama la figura de Lilly-Madao, que lo que nos muestra es la tasa de formación estelar en el universo. O sea, cuánta masa se formaba en estrellas por unidad de volumen, densidad de formación estelar, masas solares por año por megaparsec cúbico, en función de la distancia o del corrimiento al rojo. Ven que hay un claro máximo aquí a z igual 2. Esto se sabe hace tiempo ya. ¿Sí? Esta figura de 2014, con el Hubble y otros telescopios se había conocido esto muy bien. Y si, no hay duda que esto es logarítmico, aproximadamente más de un orden de magnitud más intenso, al z igual 2, o sea, hace unos 11 gigaaños respecto a nosotros. Por eso se llama mediodía cósmico. ¿Sí? El momento más brillante, pensando en el mediodía, que es el punto donde el Sol es más brillante, el mediodía cósmico es la zona de tiempo del universo donde hubo más formación de estrellas y era más brillante por unidad de volumen, ¿sí? Mayor cantidad de fotones por unidad de volumen. Esto, si lo vemos en el ultravioleta o en el infrarrojo, esencialmente es lo mismo, ¿sí? Entonces, a la derecha está el aporte que nos haría el telescopio. Fíjense que estas llegan a Z8. Ya lo teníamos esta información. Y aquí, con el James Webb, vamos a empezar prácticamente en Z8. De lo poco que se ha hecho hasta ahora, habría como estas mediciones. Aquí en violeta, esta señor Bowens, en blanco, estas de Donans, y lo que plantean ellos es que más o menos la línea roja correspondería a la población no enriquecida, la línea verde a la población algo ya enriquecida y la azul sería la suma de ambas. Entonces, el problema es que la formación estelar está dominada por la población 2, que es la línea verde. Es mucho más difícil detectar la población 3 porque está a varios órdenes de magnitud por debajo. Por eso esperamos que cuando se haga así por zonas puntuales dentro de la galaxia, buscando esas regiones prístinas, realmente se pueda descubrir las zonas donde están las primeras estrellas. Luego esta noticia hizo mucha bulla hace unos meses, que se habían descubierto galaxias muy rojas y muy masivas, muy rápido, o sea, 500, 700 millones de años después del Big Bang, que desafían, esas galaxias tan masivas no se esperan tan rápido, tan pronto. Entonces alguien decía, bueno, vamos a tener que reescribir todos los libros de cosmología. Recientemente, muy recientemente, en los últimos meses, se han estado dando cuenta que no es tan así, porque estas galaxias lo que pasa es que tienen aparentemente agujeros negros muy grandes y el gas que está cayendo en estos agujeros negros es responsable de mucho de la emisión. ¿Sí? Nuevas investigaciones muestran que estas galaxias tempranas son mucho menos masivas que lo que ellos parecen. Mucha de la luz de estas galaxias no viene de las estrellas, sino de discos calientes de materia que rodea al agujero negro. Entonces ya eso no, porque cuando
cuando se determinan estas masas, suponiendo que son estrellas, es que causa problemas con los modelos cosmológicos. Pero si es gas cayendo en un agujero negro que produce la emisión, se elimina el problema. Otra cosa muy importante es que se ha descubierto que las galaxias a edades muy tempranas, por ejemplo, 3.000 millones de años, 3.700 millones después del Big Bang, ya tienen estructuras muy similares a las galaxias cercanas, ¿sí? Hay barras, hay brazos espirales con barra aquí. O sea, algo muy rápido. Mientras que los modelos dicen que se necesitarían como 6.000 millones de años para formarlos, ¿no? Entonces, eso es algo a resolver y a entender cómo surge la estructura galáctica tan rápido. Esta es otra cosa realmente interesante. Estos circulitos verdes, o sea, tomaron dos fotografías separadas por un año, ¿sí? Y en los circulitos verdes señalan galaxias en las cuales descubrieron supernovas, ¿sí? O sea, en un año ya habían explotado alguna estrella. ¿Cómo lo ven? Por ejemplo, en 2022 estaba esta galaxia, fíjense, aquí hay una estrellita que no estaba allá arriba, una galaxia 3.8. Aquí hay esta estrellita que está aquí, no estaba aquí arriba. Esta estrellita aquí como que ya desapareció. Entonces, de esta forma, comparando imágenes muy recientes, un año aparte, pudieron descubrir gran cantidad de supernovas, lo cual es, en sí mismo ya es impresionante. Esta otra es aún más impresionante. Esta es una misma con un arco gravitacional. Es una supernova que se ve 3 veces. La geometría de la lente es tal que ven la misma imagen 3 veces. ¿Sí? Aquí estos 3 circulitos. Pero como el camino de la luz es diferente para los 3 puntos, la están viendo en 3 épocas diferentes. Les permite calcular propiedades de la supernova, cómo evolucionó la supernova en función del tiempo. Entonces, en total, ellos, de esta imagen, ya ellos podían decir, medir la constante de Hubble para este objeto y decir que confirma lo de la tensión de Hubble que les voy a explicar ahora. Sí, pero es una observación realmente impresionante. Puedes ver el mismo objeto 3 veces, pero a 3 épocas distintas. ¿Sí? Entonces, es algo que a la mente le cuesta creerlo, pero es cierto, ¿no? ¿Qué es esto de la tensión de Hubble? Esto se ha llamado así por lo siguiente, ¿no? Aquí, con el telescopio Planck se determinó la constante de Hubble con un valor de alrededor de 67.4 más o menos 0,5, o sea, muy bien determinado. Y la determinación clásica con las estrellas cefeidas, utilizando el telescopio Hubble, que tienen como 25 años haciéndolo o más, siempre les da alrededor de 74 y los errores son pequeños, ¿sí? No hay manera que con estos errores se superpongan, ¿sí? Entonces, usando métodos tradicionales, da una constante de Hubble grande, 74, utilizando la radiación cósmica da 67, es una diferencia de alrededor de 7. Entonces, esto en la jerga de los teóricos modernos, eso lo llaman tensión, ¿sí? Que 2 resultados de una misma cantidad den diferentes, mucho más allá de los errores observacionales. Entonces, eso ha creado mucha controversia, porque dice, ¿quién está correcto? ¿Sí? El problema es que la gente que usa las supernovas para medir la constante de Hubble favorece a este método y no al de las cefeidas. Como ustedes saben, el método clásico que el propio Hubble utilizó era la cefeida. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién está mal? ¿Hay algo mal? ¿La cosmología está mal o nuestras observaciones están mal? Entonces, ese es un punto abierto
de investigación que afortunadamente creo que se está resolviendo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el James Webb detecta con mucha más exactitud una estrella cefeida que en el Hubble. Todo eso da muchas esperanzas. Entonces está esta gente, especialmente la doctora Wendy Friedman, que ha sido la pionera o investigadora principal de este tema en los últimos, desde que el Hubble empezó a trabajar en esto, que tiene este programa que llaman Chicago Carnegie Hubble Program, donde ellos están estudiando esto ahora con lujo de detalles utilizando el telescopio James Webb. Aquí tienen una gran cantidad de galaxias, donde ellos lo que estudian son estrellas individuales en cada galaxia. Los cuadros blancos es el campo del Hubble, el rojo es el campo del James Webb, y los cuadros verdes son del Hubble, pero con otra cámara. Fíjense, aquí hay lo que ellos obtienen de este tipo de observaciones. Esta es la galaxia 7250, que es la que está aquí. Son estos diagramas color magnitud. Cada punto es una estrella. Aquí no estamos hablando de o sea, puntos, estrellas de esa galaxia. Entonces, aquí, entre las estrellas que en esta franja, que ellos ponen acá como puntos negros, son cefeidas que han identificado, bien identificadas, como su variabilidad, etc. Esta línea roja es lo que se llama la punta de la rama de las gigantes rojas, que es un parámetro bien conocido que se usa a veces como indicador de distancia, porque las estrellas no pueden ser más brillantes que eso, a pesar de que aquí hay algunas, pero conocidas estas líneas, ¿sí? Y aquí tienen otro indicador para las estrellas de carbono, ¿sí? Entonces, ellos lo que van a usar ahora es estos tres estimadores de distancia. Recuerden que para saber la constante de Hubble, lo que hay que saber es el brillo del objeto y la distancia. Entonces, ellos obtienen estos resultados que son muy esperanzadores, si se quiere. Aquí tenemos en negro, sería su mejor estimación utilizando todos los indicadores, y vemos que ya está centrado a un poquito menos de 70, igual que la radiación de Planck, la medida de Planck. ¿Sí? Entonces, aquí tienen, utilizando las AGB de carbono, está la línea verde, utilizando la línea la roja sería el tip, la punta de la rama de las gigantes, y la azul, la cefeida. Entonces siempre hay una tendencia a que las cefeidas les dan valores mayores, lo cual ellos en el artículo es enorme, analizan por qué puede ser. Entonces, claro, ahora hacen estadísticas sofisticadas, bayesianos, usando tres componentes, tal, y les da que el valor más probable es esta cosa, la línea negra acá, o sea, combinando todas las observaciones con este valor de la constante de Hubble. Entonces, es algo que yo creo que es muy importante, que pronto, o sea, yo creo que va a desaparecer a favor del valor de la constante un poco más pequeña, o sea, distancias un poco más grandes. Y por último, les quería mencionar esto, que aunque es de otro telescopio, es igualmente importante. Este es un instrumento que se llama DESI, que es el Dark Energy Spectroscopic Instrument, que está en el observatorio Kitt Peak. Y esto lo que está estudiando es la distribución de galaxias. Está tomando espectros para millones de galaxias para poderlas ubicar a qué distancia, para hallar la distribución de galaxias en el cielo y construir este tipo de diagramas. Esto es una observación real. Y como ven, hay toda esta cantidad de círculos donde
en los bordes de esos círculos hay más galaxias que fuera de estos bordes. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es lo que se llaman las oscilaciones bariónicas acústicas o acústicas bariónicas. Esto viene de, o sea, pueden pensar del universo como un lago, una laguna, lanzan una piedra y hay oscilaciones, ¿sí? Que son círculos. En el universo temprano era un plasma caliente, pero había oscilaciones también, ¿sí? Entonces hubo un momento cuando se separó, cuando ya el material de los fotones de la radiación de fondo se hicieron fríos, no pudieron calentar más a la materia. Entonces, pueden pensar como que las crestas de la ola en el lago se quedaron congeladas, ¿sí? Y como en esas crestas ha habido más densidad que fuera de las crestas, las galaxias se iban a formar preferencialmente en las crestas de las olas, que es lo que se llaman las oscilaciones acústicas bariónicas, eso mismo, ¿sí? O sea que la materia tiene irregularidades producto de las perturbaciones que había en la distribución del material al principio. Entonces, esta gente lo que está haciendo es medir el tamaño de estas oscilaciones en función del corrimiento al rojo. Y eso, utilizando esto con mucha física por detrás, pueden saber cómo ha ido evolucionando el universo en función del tiempo. Lo que ellos ahora están, sí, o sea, tienen indicaciones un poco preliminares, todavía no definitivas, que la energía oscura se puede estar debilitando con el tiempo. O sea, todavía no explica cuál es el origen de la energía oscura, pero tiene cierta indicación que no es tan constante como se esperaba, ¿no? Como le digo acá, es muy controvertido, todavía no está aceptado por todo el mundo, porque todavía le faltan mediciones. Como ellos dicen, es un resultado de 3 sigma y no 5 sigma. Pero es algo importante a lo cual tenemos que estar atentos, ¿no? Bueno, en conclusiones, yo les quiero decir esto. En los últimos años se han descubierto propiedades de objetos de interés cosmológico a una tasa inusitada, gracias en gran parte a la excelencia técnica del telescopio James Webb, del equipo humano que lo controla y gracias a los investigadores que lo usan, ¿no? Y que han hecho proyectos de observación muy bien diseñados para no desperdiciar nada de tiempo ni las oportunidades de procesar los datos. Algunos de estos resultados se esperaban y corroboran las teorías y los modelos existentes. Otros resultados requieren cuidadosas interpretaciones y posiblemente revisiones de algunas hipótesis fundamentales usadas en nuestras teorías y modelos actuales. Creo que en los próximos 5 años habrá grandes descubrimientos en el campo, gracias al James Webb, al telescopio Euclid, que también está en funcionamiento, y a otros telescopios terrestres como el Vera Rubin y espaciales como el Nancy Roman, que van a estar en funcionamiento. O sea, creo que es un tiempo muy excitante para la cosmología y dentro de 10 años ya estará reescrito muchas de estas cosas. Por último, esta frase de Peebles me parece muy importante. Dice que para él es muy difícil imaginarse que el modelo lambda CDM sea el final de la historia, porque es demasiado simple. Entonces, probablemente todos estos descubrimientos nos van a dar cabida a modelos mucho más complejos y precisos del funcionamiento del universo que el modelo lambda CDM. Bien, y termino. A ver cómo dejo de compartir pantalla. Ya. ¿Me escuchan? Perfectamente, sí. Muy bien.
realmente muchísimas gracias. Tremenda conferencia. Nos dimos hoy el lujo de tener para cierre del evento. De verdad que sí. Gracias a ustedes por la invitación. Miedo infundado el hecho de que no podías presentarte, fíjate. Pero perfectamente, de verdad que sí. Es un tema fascinante. Yo creo que todos los días las noticias nos dejan bastante sorprendidos y todo el mundo espera. Y mañana qué nos dirán y pasado mañana qué nos dirán. Eso es increíble.